Ajax fue un dragón vinculado al príncipe Lucerys Velaryon. Nació entre los años 115 y 120. Su color real no se menciona en los textos originales, pero en ilustraciones autorizadas se le describe como blanco perlado con llamas amarillas, ojos dorados y pecho dorado. Errax fue uno de los dragones nacidos para los hijos de la reina Rhaenyra como muestra de su legitimidad. En el año 129, al estallar la guerra civil entre facciones Targaryen, Lucerys usó a Arrax como mensajero para buscar apoyos. Lucerys fue enviado desde Roca Dragón a Bastión de Tormentas montado en Arrax para negociar con Lord Boros Baratheon, lugar en el cual ya se encontraba Aemon Targaryen, lo cual resultó en una discusión, exigiendo este último un ojo por el cual se le había quitado en el pasado. Durante el regreso, en medio de una tormenta, Arrax fue acechado por Vhagar. Se produjo un combate aéreo sobre la bahía Rompebarcos. Arrax cayó, gravemente herido o destruido, y su cabeza y cuello aparecieron flotando cerca de los acantilados de Bastión de Tormentas días después. El cuerpo de Lucerys nunca fue hallado con certeza. Balerion, el terror negro. Balerion fue uno de los dragones más icónicos de la historia de los Targaryen. Fue montura de varios reyes y princesas Targaryen y participó en los momentos decisivos del ascenso y consolidación de la casa Targaryen en los Siete Reinos, antes del año 114 antes de la conquista en Valeria. Sus escamas y alas eran negras, y su fuego también negro, aunque con remolinos de rojo en ocasiones. Se le consideraba el más grande de los dragones. Targaryen, sus alas proyectaban sombras sobre pueblos enteros cuando volaba y su fuego podía fundir acero, piedra o incluso convertir arena en vidrio. Con el paso del tiempo fue envejeciendo, perdiendo agilidad y volviéndose más difícil de despertar o movilizar. Balerion fue montura de Aegon I Targaryen durante la conquista de Poniente. Junto con los dragones de sus hermanas, participó en la toma de Harrenhal, incendiando la fortaleza con su fuego extremo. En la batalla del Campo de Fuego, junto a Vhagar y Meraxes, arrasó ejércitos enemigos, lo que ayudó a asegurar la victoria de Aegon. Se dice que ayudó a forjar el trono de hierro al derretir las espadas de los enemigos caídos. Tras la muerte de Aegon, Balerion fue reclamado por Maegor I, quien lo usó en su lucha por la corona, en campañas militares y en acciones violentas. Más tarde, la princesa Aerea Targaryen lo reclamó en el año 54 después de la conquista, pero desaparecieron durante más de un año. Al regresar, ella estaba moribunda y el dragón presentaba cicatrices graves. Finalmente, Viserys Targaryen fue su último jinete. En el 93 después de la conquista, Viserys reclamó a Balerion en Pozo Dragón. Balerion, ya muy viejo, tuvo dificultad para alzarse y volar. Balerion murió de viejo en 94 después de la conquista. Su cráneo permaneció colgado en la sala del trono de la fortaleza, roja entre los cráneos de otros dragones Targaryen. Hasta la rebelión de Robert, fue el último dragón que vivió de aquellos que presenciaron la grandeza de Valeria. Cynevou era un dragón salvaje, no domesticado, que vivía en Roca Dragón durante los tiempos de la Danza de los Dragones. Su nombre proviene de su hábito excepcional de devorar otros dragones, crías y huevos. Cynevou era descrito como negro como el carbón, con ojos verdes amenazantes. Era el más grande y viejo entre los tres dragones completamente salvajes que habitaban Roca Dragón. Los otros eran Robaovejas y Fantasma Gris. Las leyendas de los pobladores decían que Cannibal podría haber estado en Roca Dragón incluso antes de que los Targaryen llegaran. Esa afirmación es dudosa para algunos maestres, dado que la longevidad exacta de los dragones es incierta. Cannibal atacaba y devoraba dragones muertos, crías y huevos. Era el único dragón conocido que veía a otros dragones como alimento. Fue objeto de múltiples intentos de doma. Trataban de montarlo, pero nunca tuvieron éxito. Su guarida estaba llena de restos de quienes lo intentaron. En un caso notable, cuando Dany Argenta perdió un brazo al intentar domar a Robaovejas, Cannibal descendió, ahuyentó a Robaovejas y devoró a Dany Argenta y a sus hijos. En otra ocasión, tras la muerte de Fantasma Gris, el castillo de Roca Dragón atribuyó su muerte a Cannibal, aunque en realidad fue obra de Fugosol. Cannibal sobrevivió a la Danza de los Dragones. Tras la Guerra Civil, su paradero se volvió desconocido. Desapareció de Roca Dragón sin que se sepa qué le ocurrió. Algunas crónicas dicen que, en el funeral de Lord Corlys Velaryon, Cannibal voló en señal de homenaje. Sin embargo, el maestre Yeldain sugiere que puede ser un añadido poético, considerando que habría sido capaz de devorar los cuerpos. Caraxes, el anfíptero de sangre, fue un dragón poderoso y temible en la época de los Targaryen. Fue montado primero por el príncipe Aemon Targaryen y más tarde por el príncipe Daemon Targaryen. Participó activamente en la Danza de los Dragones, con un papel decisivo en varias batallas. Tenía escamas rojas,
Era grande pero esbelto, y en combate era conocido por su ferocidad y experiencia. En fuentes visuales, como adaptaciones y series, se le representa con un cuello largo, membranas de ala también en sus patas traseras para maniobrabilidad, cuernos sobre los ojos e incluso una barba de espinas pequeñas. Aemon reclamó a Caraxes como su dragón en 72 después de la conquista. Durante la Cuarta Guerra Dorniense, Caraxes voló con Aemon sobre la flota dorniense y destruyó barcos antes de llegar a tierra firme. En el 92, Aemon y Caraxes participaron en la defensa de la isla de Tart frente a invasores mairenses. Durante esa misión, Aemon fue alcanzado por una flecha que le atravesó la garganta, causando su muerte. Caraxes quedó sin jinete. En el 105, Daemon reclamó Caraxes como su dragón. Daemon lo usó en sus campañas, entre ellas la guerra por los peldaños de piedra, donde Caraxes sirvió en batallas navales y ataques a islas controladas por la Triarquía. Caraxes y Daemon también volaron juntos hacia Roca Dragón cuando Daemon fue exiliado de Desembarco del Rey. Al inicio de la Danza de los Dragones, Daemon aterrizó con Caraxes en la torre de la pira real de Harrenhal como parte de su ofensiva inicial. En una confrontación decisiva sobre el Ojo de Dioses, Daemon y Caraxes lucharon contra Aemond Targaryen montado en Vhagar. Durante la caída, Vhagar se enganchó con Caraxes, desgarrándole el vientre y arrancándole una de sus alas. Pero Caraxes, aún herido mortalmente, mordió con furia el cuello de Vhagar y la mató. Luego trató de arrastrarse fuera del agua, pero murió cerca de las murallas de Harrenhal. Tras su muerte, su cráneo fue colgado en la sala del trono de la Fortaleza Roja hasta que fue removido en la época de Robert Baratheon. Fuego en sueño. Fue montura de Rhaena Targaryen en los tiempos tempranos y luego de Laena Targaryen, Draenfire tenía alas y cuerpo de tono azul pálido, con crestas plateadas, lo que la hacía visualmente distinta entre los dragones Targaryen. Su estructura es más ligera o esbelta comparada con dragones más robustos, lo que sugiere que su fuerza en combate no era su principal virtud frente a dragones. Rhaena la usó para escapar de la Fortaleza Roja cuando fue obligada a casarse con su tío Maegor, apoyando la causa de su hermano Jaehaerys. En tiempos posteriores, Fuego en Sueño se vinculó con Laena Targaryen, aunque ella rara vez la montaba, según las fuentes. Durante el episodio del asalto al Pozo Dragón, fue la única dragona que logró romper sus cadenas y volar dentro de la cúpula, mientras los insurgentes invadían. En esa confrontación, fue alcanzada por una flecha o virote que dañó uno de sus ojos, quedando parcialmente ciega. En su desesperación, Fuego en Sueño chocó contra la cúpula del Pozo Dragón, derribando parte de ella y quedando aplastada bajo los escombros. Drogon es uno de los 3 dragones nacidos en el mar Dothraki para Daenerys Targaryen. Fue nombrado en honor a Khal Drogo, su esposo fallecido. Es el dragón más grande, agresivo y salvaje entre sus hermanos. Su apariencia es de escamas negras con vetas rojas, cuernos, placas espinales y ojos rojos sangre. Su aliento es fuego negro con vetas rojas. Sus alas pueden ser tan largas como 3 veces la longitud de su cuerpo. Cuando es adulto, puede cubrir con su batir de alas un espacio enorme y su fuego puede sentirse desde metros de distancia. Tras la muerte de Drogo, Daenerys quema su cuerpo, los huevos y entra ella misma al fuego. Drogon nace del incendio. Drogon, incluso como cría, era el más grande entre sus hermanos. A medida que crece, se vuelve difícil de controlar. Su comportamiento es más salvaje y territorial. Drogon acompaña a Daenerys en la Casa de los Eternos y la defiende. Es ofrecido como pago por los esclavistas al comprar los Inmaculados, pero rechaza obedecer órdenes que no provengan de Daenerys. Cuando el pueblo reclama por muertos que supuestamente Drogon devoró, Daenerys encadena a Viserion y Rhaegal, pero Drogon evade múltiples capturas y huye al norte de Meereen. Drogon reaparece en la arena de combate de Meereen, atraído por el olor de la sangre, y causa estragos antes de que Daenerys lo monte por primera vez y huyan juntos. Fantasma Gris. Fue uno de los dragones salvajes que habitaban Roca Dragón y nunca fue domesticado ni montado por ningún jinete humano. Su color era pálido, gris claro, semejante a la neblina matinal. Era notablemente tímido y recluso, evitaba la presencia humana y permanecía oculto por largos periodos. Se alimentaba principalmente de peces, se le veía volar bajo sobre el mar para atrapar presas. Vivía en una cueva o ventilación humeante en la ladera oriental del Monte Dragon. Durante la Danza de los Dragones, algunos aspirantes a jinetes de dragón intentaron buscar y reclamarlo, pero él se mantenía esquivo y no fue hallado. Al regresar a Roca Dragón, fue atacado por Fuego Sol. Este lo mató y parcialmente lo devoró. De hecho, su muerte se considera obra de Fugosol Melis.
Conocida también como la Reina Roja, era reconocida por su gran velocidad y agilidad entre los dragones de Poniente. Sus escamas eran de color rojo carmesí y sus membranas alares a menudo se describen con tonos más claros o rosados. Sus cuernos, garras y cresta brillaban como cobre. En su juventud se decía que era más veloz que dragones como Caraxes o Veigar. Meleys estaba entre los dragones sin jinete cuando fue reclamada por la princesa Alyssa Targaryen. Alyssa la montó y voló con ella, incluso llevando a sus hijos pequeños en vuelo. Tras la muerte de Alyssa, Meleys quedó sin jinete hasta que la princesa Rhaenys Targaryen la reclamó. Rhaenys voló sobre Meleys en eventos importantes y en la contienda civil interna de los Targaryen. Meleys formó parte del bando de los partidarios de Rhaenyra y voló en misiones estratégicas. En la batalla de Reposo del Grajo, Meleys luchó contra Vhagar y Sunfyre, dejando una huella sangrienta antes de caer. Su muerte fue un golpe simbólico para los suyos. Su cabeza cortada fue exhibida tras la batalla. Meraxes fue una de las grandes dragonas de la casa Targaryen, montura de la reina Rhaenys Targaryen durante la conquista de los Siete Reinos. Su huevo eclosionó en Roca Dragon durante el denominado Siglo de la Sangre y fue nombrada en honor a un viejo dios de la libertad, Valeria. Se la describe con escamas plateadas y ojos dorados. Tenía una envergadura y tamaño que la posicionaban entre los grandes dragones de su época, a más pequeña que Balerion, pero mayor era que Vhagar en la conquista. Se decía que podía tragar caballos enteros. Rhaenys reclamó a Meraxes antes de la conquista de Poniente y volaron juntas en varias misiones. Durante la campaña liderada por Rhaenys y su hermano Aegon I Targaryen, Meraxes jugó un papel clave, participando en asedios, vuelos de apoyo y batallas decisivas. En la primera guerra contra Dorne, Meraxes fue alcanzada en el ojo por una flecha de ballesta desde la fortaleza de Helholt. Al caer, Rhaenys estaba montada sobre ella. Ambas murieron en el accidente. Su cráneo fue enviado como ofrenda de paz y colgado más tarde en la Fortaleza Roja. En su caída marca la vulnerabilidad de incluso los más grandes dragones y el costo de la guerra. Danzarina Lunar fue una dragona hembra de la casa Targaryen, vinculada a la princesa Baela Targaryen. Su presencia es poco frecuente en combate, pero su historia aporta una perspectiva distinta sobre los dragones tardíos en la era de la danza de los dragones. Era descrita como una dragona esbelta, de color verde pálido. Sus cuernos, cresta y huesos alares eran de tono perla. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, poseía gran velocidad, tanto en el aire como en el suelo. En contraste con otros dragones más robustos o veteranos, Danzarina Lunar representa el modelo de dragón joven, ágil y aún en desarrollo. Estaba en posesión de Baela Targaryen y participó en los últimos años de la danza de los dragones. Durante la caída de Roca Dragón, se registra que Baela logró asirse de Danzarina Lunar y escapar montada, liberando sus cadenas, un momento significativo dado el caos de la batalla. En el combate aéreo subsiguiente contra el dragón Fuego Sol, Danzarina Lunar y Baela lucharon valientemente, aunque la dragona resultó abatida ante la magnitud y peso de su adversario. Morgul fue un joven dragón sin jinete que quedó vinculado a la princesa Rhaenyra Targaryen durante la danza de los dragones. Nunca alcanzó el vínculo de un jinete, y su destino se selló durante su permanencia en Pozo Dragón en Desembarco del Rey. Durante el breve periodo en que los negros de Rhaenyra Targaryen controlaron Desembarco del Rey, Morgul y otros dragones sin jinete se mantuvieron en Pozo Dragón. En un momento de disturbios civiles, un profeta de una sola mano, apodado el Pastor, incitó a la muchedumbre a dirigirse al Pozo del Dragón para matar a los dragones. A pesar de estar encadenado, Morgul logró lanzar fuego contra la multitud, matando a muchos. Fue finalmente abatido por un hombre gigantesco en armadura, llamado el Caballero Ardiente, quien atravesó su ojo con una lanza. Auba eclosionó durante la danza de los dragones, siendo uno de los huevos producidos por la dragona Syrax para Rina. Su nacimiento se sitúa en una de las épocas más convulsas del mundo de los dragones. Su jinete fue la dama Rhaena Targaryen, hija del príncipe Daemon Targaryen y Lady Lina Velaryon. Alba tenía escamas de color rosa pálido y su cresta y cuernos eran de color negro. Su aparición preocupó al bando de los verdes, quienes veían en su nacimiento una señal de que la casa Targaryen aún retenía poder dracónico, aunque era joven al momento de su eclosión. Para el tercer mes del año 135 después de la conquista, ya había crecido lo suficiente como para que Rhaena la montara. Posteriormente, Rhaena y Alba se retiraron a participar en vuelos fuera de Desembarco del Rey, y la guarida de Alba se estableció en las ruinas del Pozo de Dragón.
al este de la ciudad, respecto a su muerte o desaparición. Los registros indican que ocurrió en algún momento antes de la muerte del último dragón, conocido en 153 después de la conquista, aunque los detalles exactos no están registrados. Azouji fue una dragona montura del rey Anis I Ta-Erregaryen-O, más tarde de su hijo, el príncipe Aegon Targaryen. Nació N-O-O-U-7. Después de la conquista en Rocadragón, su color exacto no se describe en los textos, pero su nombre, Quicksilver, el color de su fuego y algunas ilustraciones sugieren que sus escamas eran plateadas. En el año 43 después de la conquista, se dice que tenía aproximadamente un cuarto del tamaño de Valyrian. Sus bolas de fuego eran de tono blanco pálido. Cuando aún era cría, Azogue fue vinculada a Enys y el dragón acompañó al futuro rey en su crecimiento, fortaleciendo así su posición. Volaron juntos a Dorne desde Rocadragón como parte de alianzas diplomáticas. Tras la muerte de Enys y Mo, su hijo Aegon tomó a Azogue como su dragón. En la célebre batalla conocida como la Batalla bajo el Ojo de Dioses, Aegon montaba a Azogue cuando se enfrentaron a Maegor y Balerion. Durante ese combate aéreo, Balerion atacó a Azogue, arrancó una de sus alas y Azogue cayó junto con Aegon. Haegao es uno de los 3 dragones que Daenerys Targaryen cría. Su nombre es un homenaje a su hermano fallecido, el príncipe Rhaegar Targaryen, quien murió en la Batalla del Tridente. Su color es verde jade profundo, con vetas de bronce. Sus ojos son de color bronce, con garras y dientes negros afilados como agujas, y su fuego ha sido descrito como amarillo, rojo y naranja con vetas verdes. Rhaegal eclosionó de un huevo de color verde profundo con vetas de bronce. Durante la caída de Stapper, Daenerys ordenó a Drogon, Viserion y Rhaegal liberar su fuego. Los 3 dragones volaron juntos, lanzando llamas sobre los enemigos. Bruma es un dragón de color plateado claro con vetas de bronce, nacido en la isla de Marcaderiva. Sus escamas son plateadas con vetas de bronce, dándole un aspecto etéreo. Se cree que su fuego es de un tono azul, añadiendo un toque místico a su presencia. Aunque joven, Bruma era de tamaño de combate durante la danza de los dragones, siendo más ágil que otros dragones mayorres. En el año 101 después de la conquista, Bruma se vinculó con Lenner Velaryon. Aunque aún no había sido montado por Ellen tras la muerte de Lenner en 120 después de Cristo, Bruma se estableció en Monte Dragón, en la isla de Dragonstone, permaneciendo sin jinete durante casi una década. Durante la danza de los dragones, el príncipe Jacaerys Velaryon ofreció tierras y títulos a quienes pudieran reclamar dragones sin jinete. Adam Velaryon, un bastardo legitimado de la casa Velaryon, logró vincularse con Bruma en su primer intento de montar a Bruma. Su hermano Elyn Velaryon sufrió quemaduras cuando intentó reclamar a Robaovejas, pero Bruma lo defendió. Adam voló en Bruma durante la batalla del Golfo de la Miel y la segunda batalla de Tumbleton, combatiendo en el bando de los negros. En esta última, Bruma fue abatido por Vermator, quien le arrancó la cabeza en un enfrentamiento aéreo. Robaovejas. Fue un dragón salvaje que habitó Rocadragón durante la tumultuosa época de la Danza de los Dragones. Su nombre proviene de su peculiar hábito de robar ovejas de los pastores de la isla, lo que le valió una reputación temible entre los lugareños. Su color era marrón lodoso, con un fuego probablemente rojo o dorado, y aunque no atacaba a los humanos sin provocación, era un dragón temperamental y malhumorado, capaz de devorar incluso a los perros pastores. Nació en tiempos del joven rey Jaehaerys, primera Ta-Erregaryen, y pasó más de 70 años viviendo salvaje en Rocadragón, cazando libremente sin que ningún jinete lograra domarlo. Durante la danza de los dragones, Jacaerys Velaryon intentó que varios aspirantes a jinete lo montaran, pero Robaovejas se convirtió en el dragón que más candidatos mató, incluyendo a Dany Argenta y a Lindehul. Sin embargo, una joven bastarda llamada Netos consiguió domarlo dejando cada mañana un cordero recién sacrificado. Con el tiempo, Robaovejas aceptó a Netos como su jinete, y juntos participaron en la batalla del Golfo de la Miel y en la captura de desembarco del rey. También acompañaron a Daemon Targaryen y su dragón Caraxes en la persecución de Aemond Targaryen y su dragón Vhagar. Tras los acontecimientos de la Guerra Civil, cuando la reina Rhaenyra consideró traidora a Netos, ambos huyeron hacia la Bahía de los Cangrejos. Ya en el reinado de Aegon III, se les volvió a ver en las Montañas de la Luna, donde enfrentaron a un ejército, dejando 16 hombres muertos y 60 heridos, antes de desaparecer definitivamente. Shiricus.
fue una joven dragona vinculada al príncipe Jaehaerys Targaryen durante la danza de los dragones, aunque nunca fue montada oficialmente por un jinete. El color de Shrykos no está especificado por los textos. Tampoco hay descripciones detalladas de su tamaño o fuego, lo que la convierte en una de las criaturas más misteriosas del lore dracónico. Su vinculación con Jaehaerys y el periodo en que aparece la sitúan en la categoría de dragones jóvenes, posiblemente aún en desarrollo y sin la notoriedad de los grandes colosos dracónicos. Su destino se selló en el Pozo del Dragón en Desembarco del Rey, donde los dragones sin jinetes se agruparon durante el caos de la guerra. Según algunas leyendas, Shrykos fue abatida allí durante los disturbios provocados en el Pozo del Dragón cuando una multitud atacó a los dragones encadenados. Ala G. Platt. Su nombre evoca su majestuoso color en C, la describe como de escamas plateadas, lo que le otorgó el apodo Ala de Plata. Fue montada por Alysanne Targaryen durante la época en que ésta acompañó al rey Jaehaerys, primera Targaryen, en viajes reales. En una de esas expediciones, volaron al muro y a otros bastiones del norte. A pesar de la obediencia que mostraba hacia Alysanne, hubo un momento particular en cuando volaron hacia el muro. La dragona se negó a sobrevolarlo, lo que preocupó a su jinete. Tras la muerte de Alysanne, quedó sin jinete y adoptó un estado semi-salvage por un tiempo. Más tarde, Olf el Blanco reclamó a Ala de Plata. Borrasca. Nació como resultado de un huevo colocado en la cuna del príncipe Aegon, el joven Targaryen, lo que estableció el vínculo inicial entre jinete y dragón. Era un dragón todavía joven cuando estalló la guerra civil, conocida como la Danza de los Dragones. Los colores precisos de Borrasca no están especificados en los textos canónicos, aunque una ilustración de Rudolf Hima lo describe como turquesa con cuernos y garras negras. Durante la travesía en la que fue llevado junto al príncipe Aegon hacia Pentos para seguridad, su barco fue interceptado por fuerzas enemigas. Ante el peligro, Borrasca levantó vuelo con Aegon sobre su lomo gracias a la urgencia de la huida. La hazaña terminó trágicamente al llegar a Rocadragón. Borrasca había sido alcanzado por numerosas flechas y una saeta de escorpión lo atravesó en el cuello. Murió poco después, dejando una marca profunda en el príncipe Aegon, quien jamás volvió a montar un dragón tras aquel día. Fuego Soul fue un dragón montura del rey Aegon II Targaryen. Su color dorado brillante y sus alas rosadas lo convirtieron en uno de los dragones más espectaculares de la historia Targaryen. Su tamaño y constitución eran imponentes, y su fuego también dorado lo hacía único entre los dragones de la Danza de los Dragones. Nació en Dragonstone antes de iniciarse la guerra civil, conocida como la Danza de los Dragones. Cuando estalló la Danza de los Dragones, la guerra civil entre Aegon II y su media hermana Rhaenyra, Fuego Sol combatió por la facción de los Verdes. Su primera gran batalla fue en Reposo del Rajo en 129 después de la conquista. Allí, Fuego Sol y su jinete se enfrentaron a Meleys, la dragona roja montada por la princesa Rhaenys Targaryen. El combate fue brutal. Los dragones se lanzaron desde los cielos, se mordieron, se desgarraron con garras y fuego. Fuego Sol logró sobrevivir, pero salió terriblemente herido, con una ala rota y quemaduras graves. Tras la batalla, Fuego Sol fue llevado a Rocadragón. Pasó meses recuperándose lentamente, alimentado por los sirvientes y protegido por los hombres de Aegon. Aún así, nunca volvió a volar con normalidad. Más tarde, durante los enfrentamientos finales, fue hallado nuevamente por soldados leales al rey. Aunque ya demacrado y apenas capaz de moverse, aún herido, mató a otro dragón más joven, demostrando su ferocidad hasta el final, pero sus heridas eran demasiadas. Según las crónicas, murió tras negarse a alimentarse. Syrax fue una dragona conocida principalmente por sus escamas de tono amarillo. Fue montada únicamente por Rhaenyra Targaryen. La dragona recibió su nombre del de una antigua divinidad valeria, la Yosau Syrax. Rhaenyra tomó a Syrax joven en el año 104 después de la conquista. Cuando tenía 7 años, la princesa montó por primera vez al dragón. Desde entonces, Syrax fue su montura exclusiva, acompañándola en vuelos y en el día a día en la corte Targaryen. Durante la guerra civil que enfrentó a Rhaenyra contra los Verdes, Syrax estuvo con ella. Aunque no es tan mencionada por sus hazañas bélicas como algunos dragones más feroces, su presencia fue constante. Syrax fue asesinado después del asalto al Pozo Dragon. El príncipe Joffrey Velaryon había intentado montarla para cabalgar hasta Dragon Pit y salvar a los otros dragones de los alborotadores y tal vez montar su propio dragón Tyraxes allí. Sin embargo, los dragones no son caballos y solo aceptarán un jinete durante su vida. En pleno vuelo, Syrax hizo caso omiso de Joffrey, quien cayó y murió. Atraído por el derramamiento de sangre en Pozo Dragon, Syrax voló hasta allí. El archimaestro Gyldayn notó que Syrax podría simplemente haberse mantenido en lo alto del aire y correr hacia la multitud con sus llamas.
pero en lugar de eso descendió al suelo matando a docenas con dientes y garras. Hay numerosos y contradictorios relatos sobre cómo murió Syrax específicamente, y Jaydain no los detalla. Lo que es seguro es que Syrax finalmente murió luchando contra los alborotadores. Terrax. Fue el dragón de Yenara Veleris, una mujer noble y jinete dragón de Valeria. Yenara llevó a Terrax más al sur Sotorios de lo que nadie había ido antes. Comenzó una exploración de Sotories a lomos de Terrax. Su viaje duró 3 años, hasta que finalmente volvieron al feudo franco de Valeria. Thessarion. Era una hermosa dragona azul. Sus alas eran oscuras cobalto, mientras que sus garras, cresta y escamas del vientre eran del color brillante cobre. Ellas llamas también eran de color azul cobalto. Thessarion se había unido a Prince Daeron Targaryen, aunque se desconoce cuándo Daeron voló por primera vez en Thessarion. Durante el Danza de los Dragones, Daeron montó a Thessarion hacia la batalla en el vino de miel en el alcanzar para salvar al señor Ormundo Hightower y su ejército. Daeron y Thessarion permanecieron con el ejército de Hightower mientras avanzaba. Rosroad hacia desembarco del rey An los leales a Rhaenyra a menudo huían a los primeros vistazos de Thessarion, ya que no estaban dispuestos a enfrentarse al dragón fuego en batalla. En Tumbleton, una ciudad comercial en el Mander, el ejército de Hightower se enfrentó en batalla en la primera batalla de Tumbleton con una fuerza menor de partidarios de Rhaenyra. Hugh Hammer, quien había reclamado Vermithor y quien había cambiado su alianza de negros a verdes, decidió reclamar el trono de hierro tras la desaparición de Kingo Wondo Targaryen y la muerte del príncipe Aemond Targaryen. Las cosas llegaron a un punto crítico, cuando ocurre un ataque nocturno sorpresa de Adam Velaryon comenzando la segunda batalla de Tumbleton. El jinete de Thessarion murió al comienzo de la batalla. Sin jinete, Thessarion voló, gritando y escupiendo llamas, y se encontró con Adam Velaryon y Bruma en la batalla. Cuando Vermithor llegó a la batalla, Adam Velaryon volvió a Bruma hacia el dragón Mayoere. En su lucha, Thessarion atacó de repente. La batalla entre los 3 dragones tuvo un resultado mortal para todos. Bruma y Vermather murieron temprano, pero Thessarion fue el último en morir. En 3 ocasiones intentó volar de nuevo, pero volvió a fallar. Al final de la tarde del día después de la batalla, parecía sentir dolor. Por orden del señor Benjicot Blackwood Bellyberly, el mejor arquero de Blackwood, disparó 3 flechas al ojo del dragón moribundo, matándola. Tyraxes. Prosperaba y crecía cada año, pero era un poco más pequeño que Vermax y Arrax en el momento de la danza de los dragones. Recientemente había podido volar largas distancias con su jinete, pero aún no era lo suficientemente grande para el combate. El color de Tyraxes no aparece en los libros. Sin embargo, según Rudolf Hima, el artista que representó a Tyraxes en el 10º aniversario de la publicación de El Mundo del Hielo y el Fuego, George R. R. Martin describe a Tyraxes como un dragón violeta pálido con cuernos de color púrpura oscuro, con púrpura llamas, en un esfuerzo por confirmar que considerara a Rhaenyra y sus hijos los verdaderos herederos al trono. Decretó que a huevo de dragón sería puesto en la cuna de cada uno de los niños, para vincularse con los dragones que nacieron de ellos. Aquellos que dudaban de la paternidad de los hijos de Rhaenyra también dudaban de que los huevos alguna vez eclosionaran, pero rápidamente se sintieron decepcionados. En la danza de los dragones, Joffrey le rogó repetidamente a su madre cabalgar hacia la guerra contra Tyraxes, pero ella se lo prohibió debido a su juventud. Más tarde, durante la guerra, el príncipe Jacaerys envió a Joffrey y a su prima Rena de Pentos al valle de Harrin, donde estarían bajo la protección de Jane Arryn. Joffrey voló sobre Tyraxes con Rhaena de Piedra Dragón a Goldtown. En el 130 después de la conquista, la reina Rhaenyra tomó desembarco del rey de manos de los verdes. Durante su estancia en la ciudad, Tyraxes hizo su guarida en el Pozo Dragon. Cuando la ciudad se amotinó, Joffrey le rogó a su madre que lo dejara cabalgar hasta Pozo Dragon y montar a Tyraxes para luchar por ella. Pero ella, una vez más, le prohibió salir del castillo por el dolor por la muerte de sus hermanos. Joffrey, desesperado por llegar a Tyraxes, desafió a su madre y se llevó su dragón Syrax en pleno vuelo. Syrax hizo caso omiso de su jinete desconocido y Joffrey cayó y murió desde 200 pies. Mientras tanto, en Pozo Dragon, Tyraxes mató a tanta gente que pronto los cadáveres bloquearon la entrada principal de su guarida. Sin embargo, el pastor ordenó a la turba que irrumpiera en la guarida por la entrada trasera, y cientos de personas entraron corriendo con espadas, lanzas y hachas. Después de la muerte de Tyraxes, los seguidores del pastor le cortaron las membranas de las alas y las rompieron en tiras para hacer capas de piel de dragón. Urrax. Era un dragón quien pudo haber vivido en la época del Primeros Hombres. Según la leyenda, Serwyn del Escudo del Espejo mató a Yurax. Serwyn se acercó sigilosamente a Yurax, escondiéndose detrás de su escudo, que era un espejo, por lo que el dragón solo vio su reflejo. Luego, Serwyn lo mató, lanzando una lanza a través de su ojo. Vermax
El color de Vermax no aparece en los libros. Sin embargo, se le representa verde en las ilustraciones. Para comprobar la legitimidad de Jacaerys, se puso el huevo de Vermax en su cuna, el cual eclosionó, y eso significó que el dragón se vinculó a Jacaerys. Vermax era lo suficientemente grande para montar cuando inició la danza de los dragones. El príncipe Jacaerys voló al norte, como mensajero de su madre, para tratar con Jane Arryn, Desmond Manderly y Cregan Stark. La misión fue un éxito, ya que los tres declararon a favor de Rhaenyra y ella negros. La nieve, el hielo y el frío irritaron a Vermax, por lo que Jacaerys no permaneció mucho tiempo en el norte. A pesar de recibir una cálida bienvenida a Invernalia, el príncipe Jacaerys usó Vermax en la batalla, durante el batalla en la garganta. Allí, Vermax atacó a la triarquía, la flota y la victoria parecían estar cerca. Pero Vermax voló demasiado bajo, posiblemente herido por un ballesta en el ojo, o tirado hacia abajo por un garfio, y se estrelló contra una quema galera. Jacaerys saltó y se aferró a los humeantes restos del barco, pero fue atropellado hasta hundirse en el mar y morir. Vermithor era un dragón bronce con grandes alas color canela. Sus llamas posiblemente fueran rojos o dorados. Según la leyenda, Vermithor nació de un huevo de dragón que había sido colocado en la cuna del príncipe Jaehaerys Targaryen por su hermana Rhaena. En el 42 después de la conquista, Vermithor encendió la pira funeraria del rey Aenys Targaryen, junto con los dragones Quicksilver y Ala Plateada. En el 44, Jaehaerys, Alysanne y Alyssa Velaryon fueron rehenes de la reina viuda Visenya Targaryen. En el caos que siguió a la muerte de Visenya por causas naturales ese año, Jaehaerys, Alysanne y Alyssa huyeron de la isla, junto con el dragón Vermithor de Jaehaerys y el dragón Ala de Plata de Alysanne. Cuando el príncipe de 14 años reclamó el trono de hierro, 9 días después de la misteriosa muerte de rey Maegor Targaryen, Jaehaerys voló hacia desembarco del rey sobre Vermithor para reclamar el trono. Vermithor se quedó sin jinete cuando Jaehaerys murió en el 103 después de la conquista. Durante todo el reinado del sucesor de Jaehaerys, el rey Viserys Targaryen, Vermithor no tenía ningún jinete nuevo. Durante este tiempo, Vermater permaneció en la isla de Roca Dragón e hizo su guarida en una de las cavernas humeantes del Monte Dragón. La muerte del rey Viserys en 129 provocó el inicio de una guerra civil entre sus herederos. Muchos hombres intentaron reclamar su propio dragón. Finalmente, Vermater inclinó su cuello hacia el de un herrero bastardo llamado Hugh Martillo. Hugh montó a Vermithor a la batalla en la garganta. Con Aegon II desaparecido y el Prince Aemon Targaryen muerto, Hugh Hammer decidió cumplir su deseo de obtener la corona y se declaró rey, ya que era el jinete del dragón vivo más grande y antiguo. Durante la segunda batalla de Tumbleton, un ejército de 4000 hombres, liderado por Adam Valerian, sobre el dragón Bruma, sorprendió al anfitrión de Hightower en Tumbleton con su ataque nocturno. Hugh corrió al monte de Vermithor, pero fue detenido por Jon Roxton, quien mató a Hugh. Vermithor, ahora sin jinete, todavía estaba medio dormido, y en el suelo, cuando 2 caballeros intentaron matarlo, murieron en su intento. Mientras Vermater estaba a solo 6 metros del campo, Bruma lo golpeó desde arriba. Tessarion también entró en la pelea. Los 3 dragones lucharon hasta la muerte. Vermithor mató a Bruma cuando le clavó los dientes en el cuello y le arrancó la cabeza. Intentó emprender el vuelo con el premio todavía en la mandíbula, pero sus alas estaban hechas jirones, lo que le impidió soportar el peso. Después de un momento se desplomó y murió. Viserion es uno de los dragones nacidos en el mar de Dothraki, junto con Drogon y Rhaegal. La mayoría de las escamas de Viserion son de color crema, pero sus cuernos, huesos de las alas y cresta espinal son de color dorado. Sus dientes son dagas negras brillantes. Sus garras son negras y afiladas. Sus ojos son 2 charcos de oro fundido y su llama es de oro pálido, salpicada de rojo y naranja. En la boda de Daenerys Targaryen con Khal Drogo, recibe múltiples regalos de novia, incluidos 3 huevos de dragón petrificados de Magister Illyrio Mopatis. El huevo de Viserion es de color crema pálido veteado de oro. Mirri Maz Duur proclama que para traer nueva vida hay que dar vida. Daenerys arde con Drogo, junto con la propia Mirri Maz Duur y los 3 huevos, dando a luz a Viserion junto con sus hermanos Drogon y Rhaegal. Cuando llega Daenerys a Qarth, Viserion y los otros dragones son una maravilla en la ciudad antigua. En Astapor, cuando Daenerys obtiene a los Inmaculados, ataca a sus antiguos maestros. Cuando Drogon mata a una niña fuera de Meereen, Daenerys tiene a Viserion y Rhaegal confinados y encadenados en la gran pirámide en Pozo de Dragón, improvisado debajo de la ciudad. Cuando Daenerys se lleva al príncipe Quentyn Martell al ver a sus dragones, se da cuenta de que Viserion rompió una cadena y derritió las demás. Quentyn intenta dominar a Viserion con un látigo. Sin embargo, sin que Quentyn lo supiera, Rhaegal está detrás de Elan, el dragón verde escupe fuego y quema fatalmente a Quentyn.
Posteriormente, las puertas de hierro se dejan abiertas y los dos dragones escapan. El dragón sin nombre de Aurion. Aurion fue uno de los pocos señores dragón quien sobrevivió a la perdición de Valyria. Según historias de Coer, Aurion reunió fuerzas de los colonos Cuachorik y se declaró primero emperador de Valyria. Encima de un dragón, voló hacia el sur para reclamar lo que quedaba Valeria y restablecer el propiedad absoluta junto con sus 30.000 hombres. Ni el emperador Aurion ni sus tropas fueron vistos nuevamente. El dragón que murió en Red Waste. Su gran esqueleto se encuentra en las arenas. Era de inmenso tamaño. Se desconoce si era salvaje o había sido montado, o si había sido un Valyrio dragón o de otro lugar. Vagar. Ella era montada por la reina Visenya Targaryen durante la conquista de Aegon. El color de las escamas, cuernos, alas, huesos de las alas y cresta espinal de Vhagar, así como el color de su llama, no se mencionan en los libros. Sin embargo, algunos trabajos encargados por el autor lo hacen bronce con reflejos azul verdoso y ojos verdes brillante. Vhagar era lo suficientemente grande como para poder montar un caballo por su garganta. Se dice que el aliento de Vhagar era tan caliente que podía derretir la armadura de un caballero y cocinarlo dentro. Tras el desembarco de Aegon en Poniente, Visenya voló con Vhagar hacia Stokeworth, donde los defensores intentaron repelerla con ballestas. Después de la primera coronación de Aegon, Visenya se unió a la flota Targaryen. En su ataque a Puerto Gaviota, Visenya intervino desde el aire, haciendo descender a Vhagar y quemando los navíos enemigos, equilibrando el resultado de la contienda. En la batalla del Campo de Fuego, la única ocasión durante la conquista en que los tres dragones Targaryen combatieron juntos, las llamas de Valerion, Meraxes y Vhagar aniquilaron a unos 4.000 hombres, extinguiendo la casa Gardener. Tras ello, Visenya voló al valle de Arryn, descendió con Vhagar en el patio del Nido de Águilas, donde sorprendió a la reina viuda Shara Arryn. Al llegar, Shara encontró a su hijo, sentado en las rodillas de Visenya y observando maravillado al dragón. Tras la muerte del rey Aegon I Ta Erregerion Vhagar, fue el dragón que encendió las llamas de su pira funeraria. Años después, acompañó a Visenya Targaryen en los conflictos del reinado de Enys y Maegor. Más tarde, cuando Enys huyó al castillo, Visenya quiso usar a Vhagar para destruir el septo estrellado, aunque el rey lo prohibió. Tras la muerte de Enys, Vhagar llevó a Visenya a Pentos para reunirse con Maegor y luego cruzó con él la bahía de Aguas Negras hasta desembarco del rey, donde su llegada junto a Valerion provocó disturbios. Durante el reinado de Vhagar, Vhagar fue arma de castigo contra los enemigos del trono. Quemó en una sola noche los castillos de varias casas rebeldes de las tierras de los ríos. Mientras Valerion hacía lo mismo en el oeste posteriormente, Vhagar acompañó a Maegor y Visenya hasta Antigua, amenazando con destruir la ciudad y el septo estrellado, amenaza que solo se evitó por la muerte repentina del Septón Supremo. Finalmente, tras la muerte de Visenya, Vhagar quedó sin jinete. Permaneció sin jinete durante casi 30 años, viviendo primero en Rocadragón y luego en el foso de dragones de desembarco del rey. El príncipe Baelon, el Valiente, tras ser nombrado caballero, reclamó a Vhagar como su dragón, convirtiéndose en su nuevo jinete. Una década después, durante la Cuarta Guerra, Vhagar, junto a Caraxes y Vermitor, destruyó la flota dorniense que intentó invadir las Tierras de la Tormenta. Cuando Beleriand murió de vejez, Vhagar pasó a ser el último dragón sobreviviente de los que habían participado en la conquista. Con la muerte del príncipe Baelon, Vhagar quedó nuevamente sin jinete. Durante el reinado de Viserys I Ta Erregerion, Vhagar fue montado por Lady Lina Velaryon, quien lo reclamó siendo aún una niña, antes de cumplir 12 años. Laena adoraba volar, y junto a su esposo, viajó sobre Vhagar y Caraxes a través del mar angosto. Durante su agonía, Lina Velaryon intentó llegar a Vhagar para volar una última vez, pero murió antes de lograrlo. Poco después de su funeral en Marcaderiva, el príncipe Aemon Targaryen, de apenas 10 años, reclamó a Vhagar como su dragón, marcando el inicio de un nuevo vínculo y preparando el terreno para su participación en la futura danza de los dragones. Para el 129, Vhagar se había convertido en el dragón más grande y poderoso de su tiempo, casi tan enorme como Beleriand en los días de la conquista. En ese año, su jinete, el príncipe Aemon Targaryen, la montó hasta las Tierras de la Tormenta para ganar el apoyo de Boros Baratheon en favor del rey Aegon II. Allí se enfrentó a Lucerys Velaryon Ginechi Jahax y tras una persecución aérea sobre la Bahía de los Naufragios, Vhagar mató a Erax y a Lucerys, marcando el inicio abierto de la danza de los dragones. Durante la Guerra Civil, Vhagar participó en numerosas batallas. Luchó junto a Sunfyre contra Meleys, el dragón de Rhaenys Targaryen, y aunque Meleys cayó, solo Vhagar salió casi ilesa. Más tarde, Aemon usó a Vhagar para volar hacia Harrenhal, pero al llegar halló el castillo vacío de Aemon Targaryen,
ya había tomado desembarco del rey. Tras la caída de la capital, Aemond emprendió con Vhagar una guerra solitaria de venganza, incendiando las tierras de los ríos y devastando pueblos y castillos enteros. Su destrucción fue tan grande que se decía que Vhagar valía por todo un ejército. Sin embargo, su ausencia permitió la derrota del ejército de los Verdes en la batalla de la Carnicería, debilitando la causa de Aegon II. Con el tiempo, Vhagar y Aemond se convirtieron en el terror del Tridente, hasta que Daemon Targaryen, montando a Caraxes, lo desafió en un duelo final sobre el lago del Ojo de Dios en un combate brutal en el aire. Caraxes mordió el cuello de Vhagar mientras Daemon saltó sobre ella y clavó hermana oscura en el ojo de Aemond. Ambos dragones cayeron al lago y murieron. El último dragón. Era una hembra verde, que vivía en Desembarco del Rey. Era pequeña y atrofiada, con alas marchitas. Se desconoce su nombre. El último dragón perteneciente a Casa Targaryen murió joven en 153 después de la conquista. Durante la última parte del reinado del rey Aegon III Targaryen, su muerte marcó la extinción de dragones en Poniente y más allá hasta la llegada de Daenerys Targaryen. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias de Canción de Hielo y Fuego.